Hablamos de salud aquí en Directo América de France 24. Mar Romero Sala ya nos acompaña en el estudio. Mar, bienvenida, buena mañana de jueves. Empezamos nuestra crónica de salud en Haití para actualizar la información sobre el brote de cólera en ese país, Mar. Sí, buenos días, Raúl. Es una de las emergencias a las que tenemos que prestarle atención a ver cómo se desarrollan las próximas semanas y precisamente tenemos nuevos datos desde las organizaciones humanitarias de Naciones Unidas. Escuchemos. Hemos visto un aumento sorprendentemente rápido en los casos de cólera. Los casos sospechosos pasaron de 152 el 6 de octubre a casi 9.000 y los casos confirmados pasaron de 102 a más de 800. Las muertes crecieron de 4 a 267 y tenemos casi 8.000 casos hospitalizados. También es preocupante la expansión geográfica del cólera porque lo hemos detectado en 8 de las 10 provincias del país. Recordemos, Raúl, que la situación en el país es tensa porque habían esos bloqueos de bandas armadas, especialmente en las estaciones de gasolina. Ahora estos bloqueos se están levantando y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado, el hecho de que hubiera los bloqueos hacía que la atención médica no pudiera llegar con facilidad a los pacientes que lo necesitaban, mientras que por otro lado hay expertos que piensan que también ha podido como bajarle el ritmo a estos primeros contagios durante estas semanas y que ahora que se vuelve a recuperar algo del movimiento y de la normalidad, crezcan todavía más deprisa. Además, también hay médicos en Haití que han denunciado que les falta material, incluso, por ejemplo, para terapias intravenosas, que para una enfermedad como el cólera es muy importante para poder mantener la hidratación de los pacientes y que tampoco tienen vacunas, ¿no? Recordemos, hay una vacuna contra el cólera que existe, que ahora mismo hay una escasez mundial que está afectando no solo a Haití, sino a los 29 países que este año han declarado brotes de cólera en comparación con 20 países del año pasado. Hablabas de comparación. ¿Cómo podemos comparar, Mar, este brote de cólera con el que hubo en el 2010 en Haití? Sí, es para irnos haciendo una idea de en qué vamos, ¿no? Recordemos que ese brote del 2010, que también se extendió un poquito antes, un poquito después, fue una de las peores tragedias sanitarias que realmente ha atravesado algún país en el continente americano y son magnitudes que por ahora no tienen nada que ver, ¿no? En esos momentos, en ese brote, vemos cómo los casos probables llegaron a ser casi, 350.000, las muertes superaron las 40.000 y hoy en día, en cambio, estamos hablando de unos 9.000 casos sospechosos, es decir, que estaría justo por encima de la línea aquí, como vemos, de los 50.000. También vemos que estamos hablando de menos de 300 muertes, muy por debajo de estas 4.000 que estábamos diciendo. Entonces, bueno, vemos que las magnitudes todavía están muy lejos, sin embargo, eso no significa que no pueda ser el inicio de algo más duro. También este gráfico nos muestra cómo fue descendiendo, ¿no? En 2019 no se reportó ningún caso, ninguna muerte y así fue durante 3 años. Haití estaba a punto de ser declarado libre de cólera cuando reapareció este brote. Bueno, esperemos que puedan controlarlo, Mar. Vamos al continente africano a actualizar la información de otro brote reciente, el de ébola en Uganda. Sí, Raúl, como siempre, empecemos con los datos como estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es la última actualización que tenemos? 144 casos confirmados, 22 probables, eso lleva un total en términos de casos de unos 166, 55 muertes confirmadas, 22 probables, 77 víctimas mortales, ¿no? De todos estos, en la última semana se han sumado solo 7 de estos casos y solo 3 de estas muertes. Es decir, eso nos habla de una desaceleración del brote. Es una buena noticia. Parece que las medidas sanitarias y las restricciones están dando efecto. Y además ayer la Organización Mundial de la Salud también anunció algo positivo y es que no sé si recuerdas que habíamos hablado de las vacunas que se están desarrollando contra específicamente la variante Sudán de este brote, que es la que no tiene vacuna, la que sí tiene es la del Zaire, que es la que hemos visto en brotes de República Democrática del Congo recientes y que se quería aprovechar este brote de Uganda para mostrar su efectividad, ver si realmente era así y también aprovechar para apoyar a la población en Uganda y precisamente de eso ayer hablaron en la Organización Mundial de la Salud. Hoy me place anunciar que un comité de expertos externos de la OMS evaluó 3 candidatos a vacunas y consensuaron que las 3 deberían incluirse en el plan de estudios en Uganda. La OMS y el ministro de Salud de Uganda han aceptado las recomendaciones del comité. Esperamos que la primera dosis de las vacunas llegue a Uganda la semana próxima.
Y terminamos nuestro bloque de salud, Mar, con una fecha porque hoy es el día de los nacimientos prematuros. Sí, hoy es la fecha que se usa para recordar y para hablar de las problemáticas que también esto trae. Se consideran todos los nacimientos prematuros los que son antes de las 37 semanas de gestación y 15 millones de bebés en todo el mundo nacen con estas condiciones cada año, ¿no? Más de 1 de cada 10 nacimientos estadísticamente. Y de estos, 1 millón muere porque no encuentran tratamientos disponibles para tratar estas condiciones que vienen relacionadas con nacer de forma prematura. Es la primera causa, de hecho, de muertes entre niños menores de 5 años y es uno de los problemas en los que más se ven estas desigualdades de las que hablamos muchas veces en este espacio de salud, ¿no? Un bebé prematuro, sus complicaciones muchas veces se pueden tratar de forma relativamente fácil con, por ejemplo, tratamientos de calor, también de cuidados de infecciones. Hay muchos lugares donde estos tratamientos no están disponibles y esto termina en la muerte de un bebé que podría haber prosperado en otro lugar del mundo. Entonces es un buen día para recordar estas cifras. Mar, como siempre, muchísimas gracias por toda la información de salud y mañana con más salud aquí en Directo América. Mañana con más, Raúl.